Para hablar de los pensamientos políticos de Aristóteles, primero comentemos en breve quién fue Aristóteles. Se trató de un filósofo de la antigua Grecia que ejerció notable influencia en Occidente hasta el tiempo presente. Aristóteles fue discípulo de Platón y a su vez fue maestro de notables personas como por ejemplo Alejandro Magno y fundó el Liceo en Atenas, donde ejerció la enseñanza poco tiempo antes de su muerte. Aristóteles, en su obra La Política, desarrolla ciertos conceptos donde vamos a poder notar que también está influenciada por toda la cosmovisión que él tenía, por toda su formación científica, incluso en otras áreas como pueden ser las ciencias naturales. Al hablar del Estado, decía que el Estado es una asociación. Decía que era evidente que era una asociación y que toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece bueno. Es claro, por tanto, que todas las asociaciones tienden a un bien de cierta especie y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de la más importante de las asociaciones, de aquella que encierra todas las demás y a la cual se llama precisamente Estado y asociación política. Veámoslo con un ejemplo. La idea de asociación es entonces un grupo de personas que tienen una finalidad en común. Con un ejemplo presente podríamos decir que una asociación deportiva, un club deportivo, puede ser, por ejemplo, que lo que promueve es fomentar un deporte, la práctica de un deporte por sus socios, etcétera, etcétera. Una asociación de lucha contra una enfermedad como cáncer puede ser ayudar a las personas que padecen la enfermedad a sobrellevarla, a poder hacer reclamos ante las obras sociales cuando no les cubren los medicamentos, etcétera. Es decir, hay una finalidad que nuclea a esas personas en la asociación. Entonces, Aristóteles decía que la asociación más grande es el Estado, es este grupo de personas que se han nucleado, que se han asociado por este instinto, digamos, gregario, por este instinto de vivir en comunidad, porque hay una finalidad en común. Y esa finalidad justamente es el bienestar de esa sociedad, de esa comunidad, de esa asociación. Hablaba también Aristóteles del método y para analizar su propuesta habla que conviene reducir lo compuesto a sus elementos indescomponibles, es decir, a las más pequeñas partes del conjunto, indagando así cuáles son los elementos constitutivos del Estado, reconoceremos mejor en qué difieren estos elementos. Esto es propio de un científico que va entonces a analizar los elementos que componen el sistema, la asociación, para poder llevar una estructura lógica de su análisis. Aristóteles consideraba la influencia de la naturaleza y del destino de las personas, al decir que la naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos seres para mandar y a otros para obedecer. Ha querido que el ser dotado de razón y de previsión mande como dueño, así como también que el ser capaz, por sus facultades corporales, de ejecutar las órdenes, obedezca como esclavo, y de esta suerte el interés del señor y el del esclavo se confunden. También habla de la condición especial de la mujer y del esclavo. ¿Qué queremos significar con esto? Que algunos pensamientos de Aristóteles son propios de su época, del momento en el que vivió, son pensamientos contingentes y otros perduran hasta el día de hoy. Incluso, si esto lo tomamos, puede ser una idea de lo que hoy podemos llamar determinismo, es decir, la naturaleza hizo a las personas con ciertas capacidades y no puedo progresar de ahí ni puedo evolucionar porque nací para esto, nací para lo otro. Esto son expresiones que a veces escuchamos hoy a diario. Sí, y también hemos visto como a lo largo del tiempo algunas personas han sometido a otras en condición de el género, en condición de sus características físicas o su inteligencia. Bueno, no es que Aristóteles discriminara, son características propias de la época en las que incluso se avalaba la esclavitud. Entonces, él lo justifica desde la naturaleza. Bueno, uno podría llegar a pensar que Aristóteles tenía una posición alta, era una persona culta, era de una familia bien posicionada, entonces era fácil opinar de esta forma, pero fíjense cómo a través de justificarlo desde la naturaleza es difícil argumentar algo en contra,
porque evidentemente pareciera que es un sello un tanto inamovible cuando uno justifica desde el lado de la naturaleza. Bueno, era el pensamiento de su época y él lo desarrolla desde este lugar. También habla de la familia y que dice que de estas dos primeras asociaciones, la del señor y la del esclavo, la del esposo y la mujer, son las bases de la familia y así pues la asociación natural y permanente es la familia. Fíjense que va de los elementos más pequeños hacia el más grande, es decir, el tema del método que él había mencionado. Entonces, asociación de señor esclavo, mujer y el esposo, esto forma la familia. Y a su vez vamos a ver que sigue progresando en el análisis para ir a la idea del pueblo. Dice que la primera asociación de muchas familias, pero formadas en virtud de relaciones que no son cotidianas, es el pueblo, que justamente puede llamarse colonia natural de la familia. Vamos progresando. Varias familias entonces forman el pueblo. Otra cuestión que él nombra es el gobierno, porque analiza cómo era el comportamiento dentro de las familias y dice que en el origen todas las familias aisladas se gobernaban de esa manera y habla el tema de los dioses, del rey, etc. Entonces traslada, si se quiere, una idea de liderazgo dentro de las familias a lo que eran los pueblos y al gobierno. En cuanto al origen del Estado, dice que la asociación de muchos pueblos forma un Estado completo, que llega, si puede decirse así, a bastarse absolutamente a sí mismo. Bien, la jerarquía que le da al Estado es que está por encima de otras instituciones, por ejemplo, por encima de la familia y de lo individual. Dice que no puede ponerse en duda que el Estado está naturalmente sobre la familia y sobre cada individuo, porque el Estado es necesariamente superior a la parte, puesto que una vez destruido el todo ya no hay partes. Esta idea de jerarquía del Estado es algo que continúa hasta el día de hoy. Por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos no gustan de pagar los impuestos. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque uno tiene que postergar gustos o necesidades individuales. A mí me gustaría comprarme algo de tecnología, ropa, lo que fuere. ¿Por qué lo postergo? Porque al pagar un impuesto sé que si hay un gobierno que no sea corrupto y que administre adecuadamente lo que recauda de los impuestos, lo va a destinar a salud pública, a comprar insumos para las escuelas, para la seguridad pública, etcétera, etcétera. También postergo incluso necesidades de mi familia, porque a veces me gustaría, no sé, pintar mi casa, pero si no es algo de primera necesidad, uno sabe que debe cumplir con esa obligación, con esa carga impositiva, porque el bien del Estado está por encima de lo que individual o familiarmente cada uno preferiría. Habla también de la importancia de la palabra. Aristóteles observa que el hombre es infinitamente más sociable que las abejas y que todos los animales que viven en grey, es decir, en comunidad, y que la naturaleza no hace nada en vano. Insiste esto que no hay nada en vano. Fijémonos que al hablar de asociaciones también decía que uno se reunía por un bien en común, lo que considera bueno, que no era algo porque sí. Y dice Aristóteles que la naturaleza le concede la palabra al hombre exclusivamente. Es verdad que la voz puede realmente expresar la alegría y el dolor, y así no le falta a los demás animales, porque su organización les permite sentir estas dos afecciones y comunicárselas entre sí, pero la palabra ha sido concebida para expresar el bien y el mal, lo justo y lo injusto, y el hombre tiene esto de especial entre todos los animales, que solo él percibe el bien y el mal, lo justo y lo injusto, y todos los sentimientos del mismo orden, cuya asociación constituye precisamente la familia y el Estado. Entonces, la idea de la comunicación que pueden tener los seres humanos es también clave, porque la idea de abstracciones y de valores está conectado con la idea de familia y de Estado. Fijémonos que no niega que otros animales también se comunican. Y con la idea de otros animales, fijémonos que él dice que el hombre es un animal político por naturaleza. Dice que la naturaleza arrastra instintivamente a todos los hombres a la asociación política. El primero que instituyó hizo un inmenso servicio, porque el hombre, cuando ha alcanzado toda la perfección posible, es el primero de los animales y es el último cuando vive sin leyes y sin justicia. Entonces no niega esta naturaleza de un ser biológico, de un ser finito en el hombre, pero le resalta esta idea de política y que ha sido instituida por leyes de la naturaleza
Por supuesto que lo que haga con estas dotes, con estas capacidades, dependerá si vive dentro del marco de la legalidad y con la justicia, dependerá si es el primero de los hombres o es el último. Luego también Aristóteles hablaba mucho de la división de las clases sociales. Él justificaba en esa época y también hablaba de lo que hoy podemos entender como propiedad, diciendo que no estaba de acuerdo con la comunidad de tierras. La comunidad de tierras, por ejemplo, es la que se admite en ciertas sociedades en que, si bien las familias viven cada una en un lugar, tienen en común un campo en el que se cultiva, en el que cosechan, etc. Incluso en Argentina, en el 2015, se aceptó esta idea de comunidad de tierras en los grupos aborígenes con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Él no estaba de acuerdo con esto y decía que los bienes raíces se dividían en públicos y privados. Los públicos eran para atender los gastos del culto, que eran los gastos de las religiones, y las comidas públicas también era el territorio público se destinaba a esto, que eran los gastos de estos banquetes que se hacían de forma comunitaria para determinadas personas específicamente en la época de Aristóteles. En cuanto al territorio privado, dividía fincas en la frontera y en la ciudad. ¿Cómo lo podríamos decir en términos actuales? Si uno tiene, por ejemplo, si estuviéramos en la época de Aristóteles, si uno tiene una casa en el centro de la ciudad, también tenías que tener un campo en las afueras para que no estuvieras comprometido solamente por los intereses del lugar donde vivís. Porque si yo solamente tuviera una casa en el centro de la ciudad, tal vez objetaría que se destinen fondos públicos a arreglar un camino rural, y a su vez podría pasar, si yo tengo solamente un campo, me podría molestar que se destine dinero a arreglar una calle céntrica o a iluminar calles céntricas. Entonces, si yo tengo propiedades en ambos lugares, voy a estar repartido mis intereses y voy a colaborar mejor. El tema de los esclavos, entonces también él decía que podía haber, porque se hablaba de una propiedad, ¿no?, con respecto a los esclavos, que podía haber esclavos que eran del Estado y esclavos que eran de origen o de naturaleza privada. Bien, con esto entonces tenemos unas ideas básicas del pensamiento aristotélico en cuanto a temas de política, que es sumamente amplio, pero simplemente con estos ejemplos se ha tratado de simplificar, de explicarlo para hacerlo más accesible.